Era una de esas mañanas que prometían calor intenso en el camino que serpenteaba entre Jerusalén y Jericó. El sol apenas comenzaba a asomar tras las colinas rocosas y ya se sentía su mordisco en la piel. Por esta ruta, conocida por todos como peligrosa, transitaba diariamente gente de toda condición, comerciantes con sus burros cargados de mercancías, peregrinos que iban a orar al templo y también otros que no tenían tan buenas intenciones. Aquel día, un hombre de mediana edad, vestido de túnica de lino fino y sandalias de cuero trabajado, emprendía el viaje con paso decidido. Era comerciante de aceites aromáticos y llevaba consigo una bolsa considerablemente pesada con las ganancias de varios días de buen negocio en Jerusalén. Su nombre era David y había hecho este trayecto cientos de veces. Quizás por esa confianza o tal vez porque tenía prisa por llegar a casa donde lo esperaban su esposa y sus 3 hijos, no prestó demasiada atención a las sombras que se movían entre las rocas. Todo sucedió en cuestión de minutos. 3 hombres embozados emergieron de detrás de unas piedras grandes como casas, con el rostro cubierto y las manos armadas con garrotes y dagas. No hubo palabras, no hubo advertencias. Solo golpes secos, el ruido de la tela al desgarrarse y el sonido metálico de las monedas al caer sobre la arena del camino. Cuando los bandidos se marcharon, David quedó tendido junto al sendero, malherido, sangrando, con la ropa hecha jirones y sin un centavo en los bolsillos. El sol, que antes apenas molestaba, ahora se convertía en su enemigo, secándole la garganta y quemando sus heridas abiertas. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento una agonía. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan pasos. David, con la poca fuerza que le quedaba, intentó incorporarse. Era un sacerdote del templo. Lo reconoció por su vestimenta ceremonial y su porte distinguido. «Gracias a Dios», pensó David, «este hombre santo seguramente me ayudará». El sacerdote se acercó lo suficiente para ver la escena. El hombre herido, la sangre en la vena, los restos de ropa desperdigados. Durante unos segundos que parecieron eternos, se quedó allí, observando. Pero entonces, para sorpresa y desesperación de David, el sacerdote miró hacia ambos lados del camino, se acomodó la túnica y siguió su marcha por el lado opuesto del sendero, alejándose lo más posible del herido. Sus razones las conocía él. Tal vez pensó que podría ser una trampa o quizás se preocupaba por llegar impuro al templo si tocaba sangre, o simplemente tenía miedo de convertirse en la siguiente víctima de los bandidos. El calor aumentaba. David sentía como si el desierto entero le estuviera chupando la vida gota a gota. Sus labios estaban agrietados y comenzó a delirar un poco, viendo espejismos de agua fresca y la cara de sus hijos llamándolo. Entonces aparecieron otros pasos. Esta vez era un levita, otro hombre religioso encargado de asistir en las ceremonias del templo. David reunió sus últimas fuerzas para hacer un gemido audible, esperando llamar su atención. El levita era más joven que el sacerdote. Tenía una mirada más viva, más curiosa. Se detuvo, observó la situación con detenimiento, incluso dio algunos pasos hacia David. Por un momento, el corazón del herido se llenó de esperanza, pero el levita, después de considerar la situación, movió la cabeza con una muesca de disgusto y también continuó su camino, quizás pensando que ya era muy tarde para salvar a ese pobre diablo o tal vez preocupado por su propia seguridad. La desesperación se apoderó de David. 2 hombres santos, 2 personas que supuestamente vivían para servir a Dios y ayudar al prójimo, habían pasado a su lado como si fuera un perro sarnoso. El sol ya estaba alto, y él sabía que si no recibía ayuda pronto, no vería otro amanecer. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente. No eran pasos humanos, sino el ruido característico de cascos de asno y el tintineo de mercancías balanceándose.
Se acercaba una pequeña caravana. David ya no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza, pero alcanzó a ver unas sandalias diferentes, más vastas, y escuchó una voz con acento extranjero. Era un samaritano. Y aquí es importante explicar algo que cualquier persona de aquella época entendía perfectamente. Los judíos y los samaritanos se llevaban como el agua y el aceite. Había entre ellos una antipatía histórica, cultural y religiosa que venía de siglos atrás. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes, como traidores a la fe, como gente impura con la que no debían ni siquiera conversar. Y los samaritanos, por su parte, veían a los judíos como arrogantes y fanáticos. Este samaritano, un hombre de unos 40 años, con las manos curtidas por el trabajo y la cara marcada por el sol del desierto, se llamaba Eleazar. Venía de hacer negocios en una aldea cercana llevando medicinas y aceites curativos que preparaba él mismo con plantas del monte. Su asno iba cargado con pequeños frascos, vendas y remedios de todo tipo. Al ver a David tirado en el suelo, Eleazar no dudó ni un segundo. No se preguntó si era judío, no calculó los riesgos, no pensó en las diferencias religiosas. Vio a un ser humano sufriendo y eso fue suficiente. Se bajó de su asno con agilidad y se arrodilló junto a David. «Tranquilo, hermano, ya estás a salvo», le dijo en voz baja con un tono que destilaba compasión genuina. Eleazar había visto muchas heridas en su vida, conocía de medicina popular y sabía que este hombre estaba en estado crítico. Primero le dio agua, gota a gota, para que no se atragantara. Después, con toda la delicadeza del mundo, limpió sus heridas con agua fresca y vino que llevaba en sus alforjas. El vino servía como desinfectante. Luego aplicó aceite en las heridas más profundas. Era aceite de olivo mezclado con hierbas medicinales que él mismo preparaba, un remedio que había aprendido de su abuelo. Pero Eleazar sabía que no bastaba con curar las heridas. David necesitaba descanso, comida y cuidados continuos. Con mucha paciencia y cuidado, lo ayudó a subirse al asno mientras él caminaba a pie, sosteniéndolo para que no se cayera. Así anduvieron durante más de 1 hora, bajo el sol inclemente, hasta llegar a una posada que Eleazar conocía bien. La posada era un lugar humilde, pero limpio, regentada por una mujer mayor llamada Ruth, que conocía a Eleazar desde hacía años y sabía de su buen corazón. Ruth le dijo a Eleazar: «Este hombre necesita una habitación, comida y cuidados. Yo me hago cargo de todos los gastos». Sacó de su bolsa 2 denarios, el equivalente al salario de 2 días de trabajo para un jornalero, y se los entregó a Ruth. «Si gastas más de esto en cuidarlo, cuando vuelva por aquí te pagaré la diferencia. Cuídalo como si fuera tu propio hermano». David, que había estado semiconsciente durante gran parte del trayecto, logró tomar la mano de Eleazar antes de que se marchara. Con voz ronca, casi inaudible, le susurró: «No entiendo por qué tú, siendo samaritano». Eleazar sonrió con esa sonrisa franca de la gente que tiene paz en el corazón. «Hermano», le respondió, «cuando alguien sufre, no veo judío ni samaritano, solo veo a una persona que necesita ayuda». Y se marchó, siguiendo su camino, sin esperar agradecimientos, sin buscar reconocimiento, simplemente porque su corazón le había dictado que eso era lo correcto. David se recuperó completamente. Pasó 1 semana en la posada, cuidado por Ruth, quien se esmeró en atenderlo como había prometido a Eleazar. Cuando finalmente pudo regresar a su casa en Jericó, David era un hombre cambiado. La experiencia le había enseñado algo que ningún sermón en el templo le había enseñado jamás.
Años después, David solía contar esta historia a sus hijos y nietos, y siempre terminaba con la misma reflexión. Ese día aprendí que el amor al prójimo no conoce fronteras, no entiende de religiones ni de nacionalidades. El verdadero prójimo no es necesariamente quien vive cerca de ti o quien piensa como tú, sino quien está dispuesto a ayudarte cuando más lo necesitas, sin importar quién eres o de dónde vienes. Y cuando sus nietos le preguntaban qué había sido de Eleazar, David sonreía. No lo volví a ver nunca, pero cada vez que ayudo a alguien en necesidad, siento que de alguna manera le estoy devolviendo el favor. Esta historia, queridos oyentes, nos enseña que la verdadera grandeza del corazón humano no se mide por los títulos que tenemos, las ropas que vestimos o los templos a los que asistimos, sino por nuestra capacidad de ver el sufrimiento ajeno como propio y actuar en consecuencia. En un mundo donde tantas veces construimos muros entre nosotros, la historia del buen samaritano nos recuerda que el amor genuino derriba todas las barreras. En las colinas ondulantes de Judea, donde los olivos crecían generosos y las vides se extendían como brazos abiertos hacia el sol, vivía un hombre próspero llamado Benjamín. Era de esos patriarcas que se habían hecho a sí mismos. Comenzó con unas pocas cabras heredadas de su padre y con trabajo duro y decisiones inteligentes había logrado construir una de las haciendas más prósperas de la región. Benjamín tenía 2 hijos. El mayor, Simón, era la imagen misma de la responsabilidad. Desde pequeño había mostrado interés por el negocio familiar. Madrugaba para supervisar a los trabajadores, llevaba las cuentas con precisión matemática y nunca había dado un dolor de cabeza a su padre. Era de esos hijos que hacen sentir orgullosos a los padres. Formal, trabajador, confiable como las estaciones del año. El menor, Jacob, era todo lo contrario. Tenía esa chispa en los ojos que puede ser tanto una bendición como una maldición. Era inteligente, carismático, con una sonrisa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Pero también era impaciente, soñador y tenía esa inquietud típica de los jóvenes que creen que la vida está en otro lugar, esperándolos con los brazos abiertos. Desde muy joven, Jacob había escuchado las historias de los comerciantes que pasaban por la hacienda. Le contaban sobre las grandes ciudades, los mercados bulliciosos, las fiestas que duraban hasta el amanecer, las oportunidades de hacer fortuna rápida. Y con cada historia, los ojos de Jacob brillaban más, mientras su corazón se llenaba de una inquietud que crecía como mala hierba. Una mañana de primavera, cuando los almendros estaban en flor y el aire olía a esperanza renovada, Jacob se presentó ante su padre con una determinación que Benjamín no le había visto nunca. «Padre», le dijo sin rodeos, «quiero mi parte de la herencia, ahora». La petición cayó sobre Benjamín como un rayo en cielo despejado. En aquella cultura, pedir la herencia mientras el padre aún vivía era prácticamente como decirle: «Para mí ya estás muerto». Era una ofensa tan grande que muchos padres habrían echado al hijo de casa a patadas. Pero Benjamín conocía el corazón de Jacob. Sabía que su hijo menor necesitaba aprender sus propias lecciones, por duras que fueran. Después de varios días de reflexión y conversaciones dolorosas, Benjamín decidió concederle a Jacob lo que él pedía. Dividió sus bienes y le entregó a su hijo menor la parte que le correspondería, una tercera parte de todo lo que había construido en décadas de trabajo. En una fortuna considerable: oro, plata, joyas y el equivalente en dinero de varios años de trabajo de un hombre común. Jacob no cabía en sí de gozo. Finalmente era libre. Finalmente podía ir a descubrir el mundo que tanto había soñado.
Se despidió de su familia con promesas de escribir, de regresar pronto convertido en un hombre exitoso, de hacer honor al apellido familiar en tierras lejanas. Simón observaba la escena con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Él, que había trabajado fielmente al lado de su padre durante años, jamás había pedido ni siquiera un cabrito extra para celebrar con sus amigos. Y ahora veía cómo su hermano menor se marchaba con una fortuna en los bolsillos, sin haber sudado ni un día por conseguirla. Emprendió el viaje hacia la gran ciudad con el corazón lleno de expectativas. Había escuchado hablar de Antioquía, esa metrópoli cosmopolita, donde confluían comerciantes de todos los confines del mundo conocido. Allí, pensaba, haría su fortuna, viviría aventuras, conocería gente importante y regresaría a casa convertido en todo un hombre del mundo. Los primeros meses en la ciudad fueron exactamente lo que Jacob había soñado. Alquiló una casa espléndida en el barrio más elegante, se vistió con las ropas más finas, frecuentó los mejores restaurantes y las tabernas más exclusivas. Era generoso hasta el derroche, invitaba a cuanto conocido se le cruzaba y pronto se rodeó de una corte de admiradores que celebraban su magnificencia y su buen humor. Jacob descubrió los placeres de la ciudad, las carreras de caballos, donde apostaba sumas considerables, las fiestas que duraban días enteros, las mujeres hermosas que se sentían atraídas por su generosidad y su aire de hombre adinerado. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente vivo, importante, dueño de su propio destino. Pero el dinero, por mucho que sea, tiene esa mala costumbre de acabarse cuando se gasta sin control. Y Jacob había desarrollado un talento especial para el derroche. Además, había tenido la mala suerte de llegar a la ciudad justo cuando comenzaba una de las peores sequías que se recordaban en la región. Los precios de todo subieron como espuma, los negocios empezaron a ir mal, y muchos de los comerciantes que habían sido sus socios en diversas aventuras empresariales empezaron a desaparecer. En menos de 2 años, Jacob había dilapidado completamente su herencia. La casa elegante tuvo que ser devuelta, las ropas finas se vendieron una a una y los amigos que antes lo adulaban comenzaron a evitarlo como a un leproso. Es increíble qué rápido cambia la gente cuando te quedas sin dinero. Jacob se vio obligado a buscar trabajo, algo para lo que no tenía ninguna preparación. Había crecido en una hacienda próspera, siempre había tenido todo resuelto, nunca había necesitado ensuciarse las manos con trabajos duros. Pero la necesidad es una maestra implacable. Lo único que consiguió fue un empleo cuidando cerdos en las afueras de la ciudad. Para un judío, no había trabajo más humillante. Los cerdos eran animales impuros, inmundos, y cuidarlos significaba estar en un estado constante de impureza ritual. Era el fondo del pozo, la mayor degradación imaginable. Y así, el joven que había partido de casa como un príncipe se encontró viviendo en una pocilga, cuidando animales que su religión consideraba abominables, ganando apenas lo suficiente para no morirse de hambre. Había días en que miraba las algarrobas que comían los cerdos y sentía la tentación de probarlas, porque su estómago rugía de hambre. Fue en uno de esos días, cuando el hambre apretaba especialmente fuerte, y la lluvia fría le calaba hasta los huesos, que Jacob tuvo un momento de claridad brutal. Se miró en el reflejo de un charco de agua sucia y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Demacrado, sucio, con la ropa hecha jirones, oliendo a cerdo y a desesperación. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz alta. «Los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Tienen un techo decente sobre sus cabezas y son tratados con dignidad y respeto. ¿Y yo, el hijo del patrón, estoy aquí revolcándome con los cerdos?» En ese momento tomó la decisión más difícil de su vida.
regresar a casa. Pero no con la arrogancia del hijo que se va a conquistar el mundo, sino con la humildad del hombre que ha tocado fondo y ha aprendido, a golpes, algunas verdades fundamentales sobre la vida. Durante días ensayó el discurso que le diría a su padre: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores». No pedía perdón esperando recuperar su posición anterior. Solo pedía una oportunidad de trabajar honradamente para ganarse el sustento. El viaje de regreso fue largo y doloroso. Jacob caminó durante semanas, parando solo lo necesario para descansar y conseguir algo de comida. Con cada paso que lo acercaba a casa, crecía en él una mezcla de esperanza y terror. ¿Lo recibiría su padre? ¿O lo echaría de casa como merecía por haber despilfarrado su herencia? Mientras tanto, en la hacienda familiar, no había pasado un solo día sin que Benjamín mirara hacia el camino, esperando a ver aparecer la figura de su hijo menor. Simón se había hecho cargo de todo el negocio y lo manejaba con eficiencia admirable, pero Benjamín no podía dejar de pensar en Jacob. Por las noches, a menudo se paraba en la terraza de la casa mirando hacia el horizonte, preguntándose dónde estaría su hijo, si estaría bien, si alguna vez lo volvería a ver. Aquella tarde, como tantas otras, Benjamín había salido a caminar por los límites de su propiedad, cuando a lo lejos divisó una figura que caminaba lentamente por el sendero. Había algo familiar en esa silueta, en esa manera particular de andar. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Entrecejó los ojos, tratando de ver mejor, y entonces lo reconoció. Era Jacob, pero un Jacob irreconocible, flaco, sucio, con ropas que más carecían harapos, pero era su hijo, su hijito querido que había estado perdido y ahora regresaba a casa. Sin importarle la dignidad patriarcal, sin pensar en el protocolo o en lo que dirían los trabajadores, Benjamín echó a correr. Corrió como no había corrido en años, con las lágrimas rodando por las mejillas, con los brazos extendidos. Jacob vio a su padre correr hacia él y se detuvo, preparándose para pronunciar el discurso que había ensayado, pero antes de que pudiera decir una palabra se encontró envuelto en los brazos de Benjamín, que lo abrazaba como si nunca más lo fuera a dejar partir. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno». Pero Benjamín lo interrumpió, gritando instrucciones a los criados que habían venido corriendo. «¡Rápido! Traigan la mejor túnica y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Preparen el becerro cebado y matémoslo. Vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado». La celebración que se organizó esa noche fue memorable. Toda la hacienda se llenó de música, danza y alegría. Los trabajadores que habían conocido a Jacob desde niño se alegraban sinceramente de verlo regresar. La comida abundaba, el vino corría como agua y las risas se escuchaban desde lejos. Pero no todos estaban celebrando. Simón regresaba del campo después de una larga jornada de trabajo, cuando escuchó la música y vio las luces. Preguntó a uno de los criados qué estaba pasando, y cuando le contaron que su hermano había regresado y que su padre había organizado una fiesta de bienvenida, se llenó de una ira fría. Simón se negó a entrar a la casa, se quedó afuera, con los puños apretados, rumiando años de resentimiento acumulado. Su padre, al darse cuenta de su ausencia, salió a buscarlo. «¿Por qué no entras a celebrar con nosotros?», le preguntó Benjamín con genuina preocupación. Y entonces Simón explotó, dejando salir todo lo que había estado guardando durante años. «Mira, tantos años te he servido y jamás he desobedecido ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha desperdiciado tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro cebado». Benjamín escuchó a su hijo mayor con paciencia, comprendiendo por primera vez la profundidad de su dolor. Con voz suave le respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado». La historia del hijo pródigo, queridos oyentes, no termina realmente aquí,
porque es una historia que sigue escribiéndose cada día en los corazones de las familias de todo el mundo. Nos habla del amor incondicional de un padre que nunca deja de esperar, del valor que se necesita para reconocer nuestros errores y pedir perdón, y también del desafío de perdonar sin guardar rencor. Jacob había aprendido, en el camino más duro posible, que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en las relaciones auténticas, en el amor de la familia, en la paz que viene de saber que hay un lugar donde siempre seremos bienvenidos, sin importar cuántas veces hayamos tropezado. Y Simón estaba aprendiendo que el amor de un padre no se divide, se multiplica, que celebrar el regreso del hermano perdido no significaba amar menos al hijo que siempre había estado presente, porque al final todos somos un poco pródigos y todos necesitamos la gracia de un amor que nos reciba con los brazos abiertos cuando decidimos regresar a casa. En las afueras de Jerusalén, donde las colinas se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo estrellado, vivía un hombre llamado Abraham que había logrado amasar una fortuna considerable a lo largo de su vida. Era de esos comerciantes visionarios que sabían leer los vientos del cambio, que podían oler las oportunidades de negocio desde lejos y que tenían esa rara combinación de audacia y prudencia que separa a los verdaderamente exitosos de los simples soñadores. Abraham no había nacido rico, su padre había sido un modesto artesano del cuero y él había comenzado su carrera comercial con no más que un burro, una carreta destartalada y una ambición del tamaño de las montañas que rodeaban la ciudad. Pero tenía algo que no se puede comprar con dinero: una mente brillante para los negocios, una capacidad innata para entender qué necesitaba la gente y cómo dárselo mejor que nadie. A lo largo de los años, Abraham había construido una red comercial que se extendía desde Egipto hasta las tierras del norte. Tenía caravanas que cruzaban el desierto cargadas de especias, sedas y metales preciosos. Poseía almacenes en las principales ciudades de la región, y su nombre era respetado tanto por su honestidad en los negocios como por su generosidad con los menos afortunados. Pero Abraham ya no era joven, había pasado los 60 años y comenzaba a sentir el peso de la edad en los huesos. Sus caminatas matutinas se habían vuelto más lentas, sus jornadas de trabajo más cortas y por las noches, cuando se sentaba a contemplar las estrellas desde la terraza de su casa, no podía evitar pensar en el futuro. No tenía hijos. Esa había sido la gran pena de su vida. Él y su esposa Sara habían deseado durante años tener descendencia, pero los hijos nunca llegaron. Así que Abraham había volcado toda su energía paternal en los jóvenes que trabajaban para él, tratándolos más como familia que como empleados. Entre todos sus trabajadores había 3 que se destacaban especialmente. Habían crecido bajo su tutela y él los consideraba prácticamente como los hijos que nunca tuvo. Eran jóvenes inteligentes, trabajadores y cada uno con personalidades muy diferentes. El primero se llamaba Samuel. Era el mayor de los 3, un hombre de unos 30 años con una mente privilegiada para los números y una ambición que rivalizaba con la que había tenido el propio Abraham en su juventud. Samuel había empezado como simple cargador en uno de los almacenes, pero había demostrado rápidamente que tenía madera de líder. Era audaz sin ser imprudente, creativo sin ser irresponsable y tenía esa capacidad especial de inspirar confianza tanto en los clientes como en los compañeros de trabajo. El segundo era Benjamín, un joven de 25 años con un temperamento más equilibrado que su compañero mayor. No tenía la brillantez natural de su compañero mayor, pero compensaba eso con una dedicación y una honestidad a toda prueba. Era el tipo de persona en quien puedes confiar completamente, que nunca te va a decepcionar, que cumple siempre lo que promete. Los clientes lo adoraban porque sabían que con Benjamín no había sorpresas desagradables. Lo que veían era lo que obtenían. El tercero era Elías, el más joven de todos, de apenas 22 años. Era un buen muchacho, noble de corazón, pero tenía una personalidad más tímida, más insegura. Había crecido en una familia muy protectora y nunca había desarrollado completamente la confianza en sí mismo. Era trabajador y leal, pero le faltaba esa chispa de iniciativa que caracterizaba a sus 2 compañeros mayores. Un día, Abraham tomó una decisión que había estado madurando en su mente durante meses. Tenía que hacer un viaje largo a las tierras del norte. Un viaje de negocios que podría durar varios meses, quizá hasta un año. Era un viaje peligroso para un hombre de su edad, pero era necesario para consolidar algunos acuerdos comerciales importantes. Decidió que era el momento perfecto para poner a prueba a sus 3 protegidos. Los llamó a su oficina privada, una habitación amplia, decorada con mapas de todas las rutas comerciales que había usado a lo largo de su carrera. Muchachos, les dijo con esa voz grave que había aprendido a modular durante años de negociaciones, he decidido hacer un viaje largo.
Estaré fuera durante muchos meses, tal vez un año. Mientras tanto, quiero confiarles parte de mi capital para que lo administren y lo hagan crecer. Los tres jóvenes se miraron entre sí con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que este era un momento decisivo en sus vidas, una oportunidad única de demostrar de qué estaban hechos. Abraham se dirigió primero a Samuel. A ti, Samuel, te confío 5 talentos. Un talento equivalía a unos 20 kilos de plata pura, así que 5 talentos representaban una fortuna considerable, el equivalente al salario de 100 años de trabajo de un obrero común. Conozco tu capacidad, tu experiencia y confío en que sabrás hacer crecer esta cantidad. Luego se dirigió a Benjamín. A ti, Benjamín, te doy 2 talentos. Sé que eres prudente y responsable, y estoy seguro de que los administrarás con sabiduría. Finalmente miró a Elías. Y a ti, Elías, te entrego 1 talento. Es una cantidad considerable y confío en que la cuidarás bien. La distribución no era arbitraria. Abraham conocía las capacidades de cada uno de sus protegidos y había asignado las cantidades en proporción a lo que consideraba que cada uno podía manejar responsablemente. No era una cuestión de favoritismo, sino de realismo y prudencia. Antes de marcharse, Abraham les dio algunas instrucciones generales sobre el funcionamiento del negocio durante su ausencia, pero en cuanto a los talentos que les había entregado, fue muy claro. Estos talentos son para que los inviertan, los hagan trabajar, los multipliquen. Cuando regrese, me darán cuentas de lo que hayan hecho con ellos. Samuel recibió sus 5 talentos con una sonrisa de satisfacción. Ya tenía en mente varios proyectos en los que podía invertir esa cantidad. Conocía a unos mercaderes que estaban organizando una expedición comercial a Egipto y sabía que si se asociaba con ellos podía duplicar o incluso triplicar su inversión. También había oído hablar de unas tierras fértiles que estaban en venta a buen precio y que podrían generar ingresos constantes a través de la agricultura. No perdió tiempo. A los pocos días de la partida de Abraham, Samuel ya había puesto en marcha su plan. Invirtió 3 talentos en la expedición comercial a Egipto, compró las tierras con 1 más y con el 5.º estableció un pequeño taller de tejidos que sabía que tendría buena demanda en los mercados locales. Los riesgos que tomó Samuel eran calculados, pero eran riesgos al fin y al cabo. Había la posibilidad de que la expedición a Egipto encontrara problemas en el camino, que las tierras no fueran tan productivas como esperaba, o que el taller de tejidos no encontrara suficientes clientes. Pero Samuel tenía confianza en su capacidad de juicio y estaba dispuesto a asumir esos riesgos, porque entendía que sin riesgo no hay crecimiento. Benjamín, por su parte, adoptó un enfoque más conservador, pero igualmente activo. Con sus 2 talentos, estableció una pequeña operación de préstamos, algo que conocía bien porque había trabajado durante años en esa área del negocio de Abraham. Era un negocio menos espectacular que las aventuras comerciales de Samuel, pero más predecible y estable. Benjamín sabía identificar a los buenos clientes, aquellos que tenían necesidades genuinas de capital y la capacidad de devolverlo con intereses. Prestaba dinero a pequeños comerciantes para que compraran mercancía, a artesanos para que adquirieran mejores herramientas, a campesinos para que compraran semillas y animales. Los intereses que cobraba eran justos, no usurarios, y siempre estaba dispuesto a renegociar los términos si algún cliente tenía dificultades temporales. Elías, sin embargo, reaccionó completamente diferente. Cuando se quedó solo con su talento, sintió que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. Un talento era más dinero del que había visto junto en toda su vida. La sola idea de perderlo, de defraudar la confianza que Abraham había puesto en él, lo aterrorizaba. Conocía las historias de comerciantes que habían perdido fortunas en una sola mala inversión, de hombres que habían pasado de ricos a mendigos de la noche a la mañana por tomar decisiones equivocadas. Y también conocía el carácter de Abraham. Era un hombre justo pero exigente. No toleraba la incompetencia ni la negligencia. ¿Y si invierto este dinero y lo pierdo todo? Se preguntaba Elías noche tras noche. Abraham me va a echar del negocio, va a quedar deshonrada mi familia. Nunca más voy a conseguir trabajo en ningún lado. Es mejor no arriesgar nada. Después de darle vueltas al asunto durante semanas, Elías tomó una decisión que le pareció la más sensata. Envolvió el talento cuidadosamente en un paño de lino, lo metió en una vasija de barro y lo enterró en un lugar secreto del jardín de su casa.
Así, por lo menos estaría completamente seguro. No ganaría nada, pero tampoco perdería nada. Los meses fueron pasando. Samuel veía cómo sus inversiones comenzaban a dar frutos. La expedición a Egipto regresó con ganancias espectaculares, habiendo conseguido especias raras que se vendieron en Jerusalén a precios excelentes. Las tierras que había comprado resultaron aún más productivas de lo esperado, y el taller de tejidos había encontrado un nicho de mercado muy rentable produciendo telas de alta calidad para las familias pudientes de la ciudad. Benjamín también veía crecer su capital. Sus préstamos se devolvían puntualmente, los intereses se acumulaban y había podido expandir gradualmente su operación, atrayendo a más clientes y manejando sumas cada vez mayores. Elías, por su parte, dormía tranquilo, sabiendo que el talento de Abraham estaba seguro en su escondite. De vez en cuando iba a verificar que siguiera ahí, y siempre suspiraba de alivio al comprobar que no se había movido. No había ganado nada, pero tampoco había perdido nada. En su mente, eso era un éxito. Finalmente, después de casi un año de ausencia, llegaron noticias de que Abraham regresaba. Había sido un viaje exitoso, había consolidado importantes acuerdos comerciales y venía con ganas de ver cómo habían manejado sus protegidos la responsabilidad que les había confiado. El día del regreso fue de gran expectación en toda la casa. Abraham llegó por la tarde, cansado del viaje, pero con los ojos brillantes de satisfacción. Después de descansar y ponerse al día con los asuntos generales del negocio, citó a los 3 jóvenes para el día siguiente por la mañana. Samuel fue el primero en ser llamado. Entró a la oficina con paso confiado, cargando una bolsa considerablemente más pesada que la que había recibido un año atrás. «Samuel», le dijo Abraham, «¿qué has hecho con los 5 talentos que te confié?» Samuel sonrió y vació la bolsa sobre el escritorio. «Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 más». Y procedió a contarle detalladamente todas sus inversiones, los riesgos que había calculado, las decisiones que había tomado y los resultados obtenidos. Abraham escuchó el relato con creciente admiración. No solo había duplicado el capital, sino que había demostrado exactamente el tipo de mentalidad empresarial que él había esperado ver. «Excelente, buen siervo y fiel», le dijo con genuino orgullo. «En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A partir de ahora, te haré socio minoritario del negocio y tendrás participación en todas las ganancias». Luego llamó Benjamín. El joven entró con su aire característico de seriedad responsable, y también traía una bolsa más pesada que el original. «Benjamín», le preguntó a Abraham, «¿qué has hecho con los 2 talentos que te di?» Benjamín abrió su bolsa y mostró el contenido. «Señor, me entregaste 2 talentos. He ganado otros 2 más». Y le explicó cómo había manejado el negocio de préstamos, cómo había seleccionado cuidadosamente a sus clientes y cómo había hecho crecer el capital de manera constante y segura. Abraham asintió con satisfacción. «Bien, buen siervo y fiel. En lo poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. A partir de ahora, te haré socio minoritario del negocio y tendrás participación en todas las ganancias». Finalmente llegó el turno de Elías. El joven entró visiblemente nervioso, con las manos temblando ligeramente. Traía consigo una bolsa que tenía exactamente el mismo peso que había tenido un año atrás. «Elías», le dijo Abraham, «¿qué has hecho con el talento que te confié?» En el bullicioso puerto de Cesarea, donde los barcos llegaban cargados de mercancías de todos los rincones del mundo conocido, vivía un comerciante llamado Isaías. Era un hombre de mediana edad, próspero, respetado en el gremio de mercaderes y conocido por su ojo excepcional para identificar objetos de valor. Isaías se había especializado en joyas y piedras preciosas. Tenía esa habilidad casi mágica de distinguir un diamante auténtico de una imitación con solo mirarlo, de evaluar el verdadero valor de un rubí o una esmeralda en cuestión de segundos. Su tienda, ubicada en la zona más exclusiva del mercado, era visitada por los coleccionistas más exigentes y los compradores más adinerados de la región. Pero Isaías tenía una pasión que iba más allá del simple negocio: las perlas. Desde que era un niño y vio por primera vez una perla perfecta en la tienda de su padre, había quedado fascinado por esas pequeñas esferas de nácar que nacían del sufrimiento de las ostras en las profundidades del mar. Coleccionaba perlas como otros coleccionan monedas antiguas o obras de arte.
A lo largo de los años, Isaías había reunido una colección impresionante. Tenía perlas de todas las formas, tamaños y colores. Perlas blancas como la luna llena, perlas negras como la noche sin estrellas, perlas rosadas como el amanecer, perlas doradas como el trigo maduro. Su casa parecía un tesoro de pirata, con cofres llenos de estas pequeñas maravillas de la naturaleza. Cada perla de su colección tenía su historia. Estaba la perla que había comprado a un pescador de perlas que había arriesgado la vida sumergiéndose a profundidades peligrosas. Había otra que había pertenecido a la reina de un reino lejano y que había llegado a sus manos a través de una cadena de comerciantes que se extendía por medio mundo. Tenía perlas que había encontrado él mismo en viajes a costas remotas y otras que había adquirido en subastas donde había competido contra los coleccionistas más ricos del imperio. Isaías conocía el valor de cada una de sus perlas, no solo en términos monetarios, sino también en términos de la historia que llevaban consigo, de la belleza que representaban, de la perfección natural que exhibían. Para él, no eran simplemente objetos comerciales, eran pequeños milagros, testimonios de la capacidad de la naturaleza para crear belleza a partir del dolor. Un día, un comerciante que venía de las tierras del Oriente Lejano llegó a su tienda. Era un hombre mayor, curtido por años de viajes peligrosos, con los ojos brillantes de quien ha visto maravillas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Llevaba con él una bolsa de cuero desgastado, cerrada con múltiples nudos y sellos de cera. «Isaías», le dijo el comerciante con una sonrisa misteriosa, «he oído hablar de tu pasión por las perlas. He viajado por mares que no aparecen en ningún mapa. He visitado islas donde viven pescadores que han guardado secretos durante generaciones. Y en uno de esos lugares conseguí algo que creo que te va a interesar». Con movimientos deliberadamente lentos, el comerciante fue deshaciendo los nudos de la bolsa. Isaías observaba con creciente curiosidad. Había visto muchas perlas en su vida. Había manejado tesoros que valían más que casas enteras, pero algo en la actitud del comerciante le decía que estaba a punto de ver algo extraordinario. Finalmente, el comerciante abrió la bolsa y extrajo un pequeño estuche de madera tallada. Lo colocó sobre el mostrador y lo abrió con cuidado reverencial. Dentro, sobre un lecho de seda negra, yacía una perla que hizo que Isaías se quedara literalmente sin aliento. Era perfecta. No había otra palabra para describirla. Era del tamaño de una nuez grande, perfectamente redonda, con un lustre que parecía venir de algún fuego interior. Su color era indescriptible. Cambiaba sutilmente según el ángulo de la luz, pasando del blanco más puro a tonos silbados, rosados y dorados que se fundían y se separaban como los colores del amanecer reflejados en el agua tranquila. Pero lo más impresionante no era solo su belleza física. Había algo más, algo que Isaías no podía explicar con palabras. La perla parecía irradiar una especie de serenidad, una perfección que trascendía lo meramente estético. Era como si toda la belleza del mundo se hubiera concentrado en esa pequeña esfera. Isaías había visto miles de perlas en su vida, pero nunca había experimentado nada como esto. Sus manos temblaron ligeramente cuando extendió los dedos hacia ella, y cuando finalmente la tocó, sintió como si hubiera tocado algo sagrado. ¿Dónde? Comenzó a preguntar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. El comerciante sonrió comprensivamente. Viene de un lugar que los mapas no registran, de aguas donde solo se aventuran los pescadores más valientes. La encontró un hombre que llevaba toda su vida buscando la perla perfecta. Cuando la vio, supo inmediatamente que había encontrado lo que había estado buscando durante décadas. Pero ya era viejo y decidió que era hora de que pasara a manos de alguien que pudiera apreciar verdaderamente su valor. ¿Cuánto? Isaías logró articular la pregunta que quemaba en su mente. El comerciante nombró una cifra que hizo que Isaías se tambalara. Era una suma astronómica, más dinero del que la mayoría de la gente veía en toda una vida. Era prácticamente todo lo que Isaías tenía. Su tienda, su casa, su colección de perlas, sus ahorros. Todo junto apenas alcanzaría para comprar esa perla única. Es mucho dinero, dijo Isaías, aunque sus ojos no se apartaban de la perla.
Lo sé, respondió el comerciante, pero también sabes que nunca volverás a ver algo así. Esta perla es única en el mundo. No hay otra como ella, y probablemente nunca la habrá. La pregunta es, ¿cuánto vale para ti poseer algo verdaderamente único? Algo perfectamente hermoso. Isaías pasó el resto del día en una agonía de indecisión. Cerró la tienda temprano y se fue a caminar por la orilla del mar. Necesitaba pensar, necesitaba claridad. La propuesta del comerciante le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. Por un lado era una locura. Si compraba esa perla, tendría que vender todo lo que poseía. Su tienda, que había construido durante años de trabajo duro. Su casa, donde había vivido momentos felices con su familia. Su preciada colección de perlas, cada una con su propia historia y belleza. Se quedaría prácticamente sin nada, solo con esa perla, por perfecta que fuera. Por otro lado, no podía dejar de pensar en la sensación que había experimentado al tocarla. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Todas las perlas de su colección, por hermosas que fueran, palidecían en comparación con esa perfección única. Esa noche, Isaías no pudo dormir. Se levantó varias veces para caminar por su casa, mirando sus posesiones con ojos nuevos. Su colección de perlas, que hasta esa mañana había sido su orgullo y alegría, ahora le parecía ordinaria. No es que hubieran perdido su belleza, pero era como si hubiera visto el sol y ahora las estrellas le parecieran válidas. Al amanecer había tomado su decisión. Era una decisión que desafiaba toda lógica comercial, que iba contra todos los principios de prudencia financiera que había aprendido en décadas en negocios. Pero era una decisión que venía de lo más profundo de su corazón. Regresó a su tienda y comenzó a hacer los arreglos necesarios. Puso en venta su casa, su tienda, toda su colección de perlas. Los compradores no tardaron en aparecer. La reputación de Isaías garantizaba que todo lo que vendía era de primera calidad. Algunos de sus clientes habituales no podían entender lo que estaba haciendo. «Isaías», le decía uno de ellos, «te has vuelto loco. ¿Vas a tirar por la ventana el trabajo de toda una vida por una sola perla, por cara que sea?» Pero Isaías no podía explicarles lo que había sentido al ver esa perla. No podía transmitir en palabras la certeza absoluta que tenía de que estaba tomando la decisión correcta. Era como si toda su vida hubiera sido una preparación para ese momento, como si todos sus años coleccionando perlas hubieran entrenado para reconocer la perfección cuando finalmente la encontrara. El proceso de vender todo lo que poseía tomó varias semanas. Cada día que pasaba, Isaías estaba más seguro de su decisión. Veía como sus perlas, que había coleccionado con tanto amor, pasaban a manos de otros coleccionistas, y no sentía tristeza, sino una extraña liberación. Era como si se estuviera despojando de todo lo secundario para quedarse con lo esencial. Finalmente, llegó el día en que tuvo reunido todo el dinero necesario. Regresó donde el comerciante del Oriente, que había estado esperando pacientemente, y completó la transacción. Cuando la perla perfecta pasó a ser oficialmente suya, Isaías experimentó una alegría que no había sentido nunca antes. No era la alegría de la posesión, no era el placer del coleccionista que añade una pieza valiosa a su colección. Era algo mucho más profundo. Era la alegría de haber encontrado algo por lo que valía la pena dar todo lo demás. Era la satisfacción de haber tomado una decisión que, aunque pareciera locura para el mundo, era perfectamente sensata para su corazón. Los días siguientes fueron extraños para Isaías. Se había quedado prácticamente sin nada material, pero se sentía más rico que nunca. Había alquilado una habitación pequeña y modesta, y ahí, en la simplicidad de ese espacio diminuto, contemplaba su perla perfecta. Algunos de sus antiguos colegas comerciantes venían a visitarlo, moviendo la cabeza con incredulidad. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le preguntaban. «¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a comer?». Isaías sonreía con una serenidad que ellos no podían entender. «Ustedes no comprenden», les decía. «Yo tengo algo que ustedes no tienen, algo que vale más que todas sus riquezas juntas. Tengo algo perfectamente hermoso, algo único en el mundo». «Pero no puedes comer una perla», le insistían. «Por hermosa que sea, necesitas dinero para vivir». Y tenían razón, desde luego. Las necesidades prácticas de la vida seguían estando ahí. Isaías necesitaba comer,
necesitaba pagar su alquiler, necesitaba ropa. Pero había algo que sus críticos no entendían. Cuando uno posee algo de valor verdaderamente excepcional, cuando uno tiene en sus manos algo perfecto, único, ese tesoro abre puertas que antes estaban cerradas. La noticia de que Isaías había vendido todo para comprar una perla perfecta se extendió por todos los círculos comerciales de la región. Y lejos de ser solo objeto de burla, como algunos habían predicho, despertó una curiosidad inmensa. Los coleccionistas más serios, los verdaderos conocedores, comenzaron a buscar a Isaías. Querían ver esa perla por la que un hombre había estado dispuesto a dar todo lo que poseía. Y cuando la veían, muchos de ellos experimentaban algo similar a lo que había experimentado Isaías: el reconocimiento de que estaban ante algo verdaderamente excepcional. Pronto comenzaron a llegarle ofertas. Coleccionistas ricos, comerciantes de joyas, incluso nobles de la corte imperial, querían comprar la perla. Las ofertas que recibían eran astronómicas, muy superiores a lo que él había pagado por ella. Pero Isaías rechazaba todas las ofertas. No había comprado la perla para venderla, la había comprado porque era perfecta, porque era única, porque completaba algo en su alma que ni él mismo había sabido que estaba incompleto. Con el tiempo, Isaías encontró una manera de ganarse la vida que estaba perfectamente alineada con su nueva situación. Se convirtió en consultor para otros coleccionistas, en experto que ayudaba a la gente a reconocer la verdadera calidad, la auténtica belleza. Su experiencia de haber poseído la perla perfecta le había dado una perspectiva única sobre el valor verdadero de las cosas. La gente pagaba bien por sus consejos, porque sabían que era alguien que había demostrado estar dispuesto a sacrificarlo todo por la excelencia. Su reputación creció y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Años más tarde, cuando Isaías ya era un anciano respetado, solía sentarse en su pequeña habitación al atardecer, contemplando su perla perfecta mientras la luz del sol poniente la hacía brillar con todos los colores del arco iris. Y se sentía el hombre más rico del mundo. Un día su nieto pequeño vino a visitarlo y vio la perla por primera vez. Abuelo, le preguntó con la incuriosidad inocente de los niños, ¿por qué esta perla es tan especial? Se ve bonita, pero es solo una perla. Isaías sonrió y tomó al niño en sus brazos. Mira, hijo, le dijo, hay muchas cosas bonitas en el mundo. Hay joyas que brillan, hay oro que reluce, hay objetos que impresionan. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, encontramos algo que no es solo bonito, sino perfecto. Algo que no necesita nada más, que está completo en sí mismo, que representa todo lo que es hermoso y bueno en el mundo. ¿Y por eso vendiste todo para comprarla?, preguntó el niño. Lo vendí todo, respondió Isaías, porque cuando encuentras algo perfectamente hermoso, algo único, te das cuenta de que todo lo demás que tienes es solo preparación para ese momento. Es como si toda tu vida hubiera sido un camino hacia ese tesoro. El niño no entendía completamente las palabras de su abuelo, pero sentía la profundidad de la emoción detrás de ellas. Años después, cuando él mismo fuera adulto, recordaría esa conversación y entendería que su abuelo no le había estado hablando solo de perlas, sino de algo mucho más profundo sobre la vida, sobre el valor, sobre lo que realmente importa. La historia de la perla de gran precio, queridos oyentes, nos habla de momentos en la vida cuando reconocemos algo de valor tan excepcional, tan perfecto, que estamos dispuestos a dar todo lo demás para obtenerlo. No siempre se trata de objetos materiales. Puede ser una oportunidad única, una relación extraordinaria, un propósito que da sentido a nuestra existencia. La sabiduría está en saber reconocer cuando nos encontramos ante algo verdaderamente invaluable y entender el valor de hacer los sacrificios necesarios para obtenerlo, porque hay tesoros que valen más que toda la riqueza del mundo. Y hay momentos en la vida cuando la decisión más inteligente es apostar todo por lo perfecto en lugar de conformarse con lo simplemente bueno. Al final,
Cada uno de nosotros debe decidir qué es su perla de gran precio. ¿Qué tesoro vale la pena que sacrifiquemos todo lo demás por alcanzarlo? Queridos amigos, al recorrer estas historias, hemos descubierto que no son simples relatos antiguos, sino espejos de nuestra propia vida. Cada parábola, con su sencillez y profundidad, guarda semillas capaces de transformar nuestro corazón si estamos dispuestos a recibirlas. El buen samaritano nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras ni etiquetas. La compasión auténtica no pregunta por religión, nacionalidad o condición social. Nos invita a detenernos en el camino, a mirar al que sufre como un hermano y a entender que la verdadera espiritualidad se mide en gestos concretos de misericordia. Porque la grandeza de un corazón no se encuentra en los títulos ni en los templos, sino en la capacidad de detenerse y ayudar. La historia del hijo pródigo nos habla de pérdidas, errores y caídas, pero sobre todo de gracia, perdón y regreso. Todos en algún momento nos alejamos de lo esencial, buscando fuera lo que ya teníamos en casa. Esta parábola nos enseña que siempre hay un camino de vuelta, que el amor incondicional nunca se cansa de esperar y que el verdadero hogar es ese lugar donde nos reciben con los brazos abiertos, aunque lleguemos rotos y arrepentidos. También nos desafía a ser como el Padre, capaces de perdonar, y no como el hermano mayor, atrapados en la dureza del resentimiento. La sembradora nos invita a reflexionar sobre qué tipo de tierra somos y qué semillas sembramos cada día. Cada palabra, cada gesto, cada elección es una semilla que cae en algún corazón. Algunas se pierden, otras son ahogadas por espinas, pero siempre habrá aquellas que germinan en buena tierra y producen fruto abundante. La vida nos recuerda que todos somos sembradores y todos somos terreno, responsables tanto de lo que damos como de lo que acogemos. La parábola de los talentos nos enseña que cada uno ha recibido dones únicos, capacidades, recursos, oportunidades. El verdadero error no está en fracasar intentando, sino en nunca atreverse por miedo a fracasar. No fuimos creados para enterrar nuestras posibilidades bajo la tierra del miedo, sino para hacerlas crecer, para arriesgar, para multiplicar lo que nos ha sido confiado. La vida recompensa la acción valiente, no la parálisis temerosa. Y finalmente, la perla de gran precio nos habla de lo que realmente importa. En medio de tantas cosas buenas y seguras que la vida puede ofrecer, existe siempre un tesoro único, incomparable que merece nuestro todo. Ese tesoro puede ser una vocación, un propósito, un amor, una fe. La sabiduría está en reconocer cuando estamos frente a algo verdaderamente invaluable y tener el coraje de dejar atrás lo secundario para abrazar lo esencial. Si unimos estas historias, vemos que en conjunto nos ofrece un mapa de vida, que el amor supera toda frontera, que el perdón abre caminos donde el orgullo levanta muros, que cada acto es una semilla lanzada en la eternidad, que los talentos deben multiplicarse y no guardarse, y que hay tesoros tan valiosos que vale la pena entregar todo por alcanzarla. Porque al final, estas no son historias de otros tiempos, sino nuestra propia historia. Y cada día, con nuestras decisiones, escribimos nuevos capítulos. Queridos oyentes, que estas palabras no se queden solo como un eco bonito en la memoria, sino que se conviertan en una brújula para los días difíciles, en un impulso para vivir con más propósito. Seamos nosotros el buen samaritano que detiene su marcha para levantar al caído. Seamos el Padre que abre los brazos sin condiciones. Seamos la buena tierra que acoge y hace fructificar lo sembrado. Seamos los siervos que multiplican con valentía lo que tienen en las manos. Y seamos también quienes reconocen su propia perla de gran precio y se atreven a darlo todo por alcanzarla. Porque al final, estas no son historias de otros tiempos, sino nuestra propia historia. Y cada día, con nuestras decisiones, escribimos nuevos capítulos.